Bienvenidos, siempre es una bendición estar con ustedes domingo a domingo en esto que es el mensaje. Hoy estamos ya cerrando serie de este mes de septiembre, le hemos llamado estabilidad a nuestra serie de este mes. Y ya estamos preparando lo que es la serie del mes de octubre, ya estamos prácticamente encaminados a cerrar este año. Pero bien, hagamos entonces esa aproximación al último mensaje de esta serie, estabilidad. Y como les había mencionado, estaremos hablando hoy de estabilidad espiritual. Es el título de nuestro mensaje para hoy, estabilidad espiritual. Hemos visto de entrada en el mes una introducción al tema de manera así general. Luego hablamos de la estabilidad de carácter emocional. Luego hablamos de la estabilidad de carácter material y ahora estabilidad de carácter espiritual. Muy bien, este texto de introducción de mensaje, primera carta a los Corintios capítulo 10 en el verso 12, en algún momento citamos este texto. Dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Qué encontramos acá? Encontramos que es importante no confiarse. No podemos vivir espiritualmente hablando confiados. Hay que prestar atención a todo aquello que pudiese desestabilizarnos espiritualmente. Eso es lo que está diciendo acá. No podemos nosotros manejar un exceso de confianza y que por ese exceso de confianza caigamos en una forma de imprudencia y que terminemos nosotros afectados espiritualmente. Hay que prestarle atención a la vida espiritual. Hay que prestarle atención a la estabilidad de carácter espiritual. Así es que, bueno, la pregunta, ¿cómo tener estabilidad espiritual? Vamos, como siempre solemos hacerlo, a la Biblia abierta, a procurar darle respuesta a esta pregunta que nos estamos formulando. ¿Cómo no confiarse? ¿Cómo no caer? ¿Cómo tratar de estar sólido, estable en la vida espiritual? En primer lugar, hay que mantener, como ya decíamos hace un momento, una actitud vigilante. Vuelvo a retomar eso, una actitud vigilante, es decir, debemos estar alerta siempre, como decía el texto. Pero noten ustedes esta otra porción de segunda carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 17. Leo de la Nueva Traducción Viviente, dice, queridos amigos, dice Pedro, ustedes ya saben estas cosas. Así que manténganse en guardia. El conocimiento a veces da exceso de confianza. Uno dice, yo ya sé. Mire, la gente cuando maneja, a veces es el exceso de confianza la que la lleva a ciertos deslices que tienen y terminan teniendo algún tipo de accidente. Pero eso es por eso, porque a veces cuando uno ya sabe que cree las cosas, uno cree que ya sabe todas las cosas, al final eso puede llevarnos a ese exceso de confianza. Aquí dice, si ustedes saben, no es suficiente, dice Pedro, hay que mantenerse en guardia. Y eso es estar vigilante, con una actitud vigilante. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. Entonces vea usted que si hay una manera de mantener estabilidad es estar en guardia. Es decir, uno debe estar atento. Vivimos en un mundo donde hay tanta propuesta, donde la gente come de todo lo que ve en las redes, hay gente abrevándose y comiendo de todo tipo de mensaje y necesitamos prestarle atención a lo que estamos escuchando. Prestarle atención a lo que estamos comiendo espiritualmente hablando. Prestarle atención a lo que nos estamos vinculando espiritualmente. ¿Por qué? Porque un descuido, una puerta abierta, puede terminar significando perder esa base firme. Y cuando se pierde la base firme, entonces se pierde la estabilidad. Así es que, primera parte de la respuesta a la pregunta, ¿cómo tener estabilidad espiritual? Mantener una actitud vigilante es muy importante. En segundo lugar, esto otro, hay que vivir correctamente.
¿Por qué digo eso? Porque cuando uno no vive de forma correcta en sus asuntos de vida, uno afecta lo espiritual. Cuando uno no vive correctamente, puede provocar deslices y caídas fuertes en su vida. ¿Cuántas personas, por ese exceso de confianza que ya hemos insistido en él, pues de repente se dan ciertos recreos y no viven correctamente? El resultado de eso es caídas fuertes en la vida espiritual, porque se pierde estabilidad, se pierde firmeza. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2 en el verso 5. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes, dice Pablo a los creyentes de la iglesia de Colosa. Pero aquí la parte medular de este texto, para aplicarlo a lo que estamos diciendo. Y me alegro de que viven como deben. Me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. De que viven como deben hacerlo y que su fe en Cristo se mantiene firme. Esto está relacionado. Cuando uno vive como debe de hacerlo, la fe en Cristo se mantiene como firme. Entonces vemos cómo el vivir correctamente. Es que es así. Es lógico que cuando no se vive correctamente, las decisiones no son correctas, las actuaciones no son correctas, los estilos de vida no son los adecuados. Entonces el resultado es inestabilidad en la vida espiritual. Hay gente que cree que puede vivir bien su vida espiritual viviendo incorrectamente en su vida particular, en su vida privada o en su vida pública. Y entonces de ahí muchos creyentes que precisamente, como decía hace un momento, se dan esos recreos. Están en el contexto de las iglesias, pero cuando ya les toca vivir y administrar su vida, no lo hacen de forma correcta. Eso provoca caídas. Hay caídas en muchos aspectos y terminan afectando la vida espiritual. ¿Cuántas personas les miré yo comenzar en su vida espiritual y les vi precisamente no vivir como deben de vivir? Hay gente en el contexto de sus casas que no viven como deben de vivir. Hay gente en sus relaciones matrimoniales que no viven como deben de vivir. Hay gente que no vive en sus finanzas como debe de vivir. Hay gente que no vive en lo privado como debe de vivir. Entonces, eso termina afectando la vida espiritual. Y les decía, a muchas personas los he visto inaugurar la fe, comenzar a dar pasos y luego quedarse en el camino. ¿Por qué? Porque su estilo de vida no era el adecuado, no era el correcto. Tú no puedes decir una cosa con tu boca y vivir ya en la práctica algo que esté completamente alejado de lo que con tu boca estás diciendo. Eso es así. Entonces, reitero la lectura del versículo. Dice, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes, les dice Pablo, y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Vivir, insisto, como uno debe, hace que la vida espiritual, la fe, se mantenga firme. Dos cosas he dicho hasta acá como respuesta a la pregunta, ¿cómo tener estabilidad espiritual? En primer lugar, mantener una actitud vigilante. En segundo lugar, vivir correctamente. Y ya para finalizar, lo tercero es desarrollar la capacidad de aguante. Así lo estoy poniendo. Desarrollar la capacidad de aguante. Esto genera la madurez que trae firmeza a la vida espiritual. Sí, que quizá usted diga, pero ¿por qué ese punto ahí? Pero es así. Cuando uno desarrolla esa capacidad de poder aguantar, uno puede permanecer en el tiempo y permanecer en lo que uno tiene también. No solo ese aguante le da la posibilidad de que usted transcurra en el tiempo y siga firme y sólido, sino en lo que ahora tiene. Cuando usted aguanta y tiene esa capacidad, entonces usted puede permanecer estable. Aquí el texto bíblico de Romanos capítulo 5, en el verso 4. Siempre nuestra lectura de la Nueva Traducción Viviente dice, y la resistencia, mire usted, ¿qué es resistir? Es aguantar. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter.
Entonces, cuando uno resiste, aguanta, su carácter se vuelve firme, sólido. Pero cuando uno no aguanta nada, sí, hay gente que es así, no aguantan. Hoy en día la gente es muy frágil. O sea, somos muy frágiles, los creyentes somos muy frágiles. Hay gente que se va de la iglesia porque no lo saludaron. Hay gente que se va de la iglesia porque no lo voltearon a ver. Hay gente que se va de la iglesia porque de repente no lo determinaron. Hay gente muy frágil, o porque le llamaron la atención. Por cosas muy pequeñas, la gente toma decisiones que trastocan su vida espiritual. Entonces dice aquí que la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Todo eso está relacionado. Cuando uno desarrolla la capacidad de aguantar, entonces tu carácter se va desarrollando. Tú tienes más carácter. O sea, el carácter no es el enojo, hermanos. No. Carácter es una cosa interna. Es una capacidad interna, es una fuerza interna que te permite estar estable sin importar lo adverso, lo complejo, lo difícil, lo cambiante. Tú sigues de manera sólida. Pero para eso se necesita, ¿qué? Aguantar. Eso trae firmeza en un ámbito importante, el ámbito del carácter. Y eso evidentemente te ayuda a mantener estabilidad en tu vida espiritual, al grado tal que dice aquí que el carácter fortalece la esperanza que nosotros tenemos de una salvación futura. Eso es en la vida cristiana, mantenerse hasta llegar a donde tenemos que llegar. Así es que 3 cosas les he mencionado, es el cierre de nuestra serie de la estabilidad, hablando de estabilidad espiritual y contestando la pregunta, ¿cómo es tener estabilidad espiritual? 3 cosas. Número 1, mantener una actitud vigilante. Número 2, vivir correctamente. Y número 3, desarrollar la capacidad de aguante. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar, es la manera de responder al Señor con aquello que Dios nos haya hablado de forma particular, no solo en este mensaje último, sino a lo largo de toda la serie. Si es necesario oírla nuevamente, háganlo, porque por ahí algo más podría el Señor tener que decirle. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Cerramos este mes de septiembre con este último mensaje, hablando de la estabilidad, y nos encaminamos a un nuevo mes. Lo hacemos con mucha gratitud en nuestro corazón y te pedimos, Señor, que nos ayudes a afirmar esto que nos has invitado a considerar a la luz de tu palabra en esta hora, para que nuestra vida espiritual tenga esa robustez y al mismo tiempo esa estabilidad que nosotros necesitamos. Ayúdanos a mantener una actitud vigilante, Señor. Debemos estar alerta siempre, sobre todo en este mundo en que vivimos, de tanta propuesta. Estar vigilantes va a evitar que de repente incursione a nuestro interior y leude nuestra vida espiritual aquellas cosas que pueden ser nocivas. También vivir correctamente, que nuestro estilo de vida y nuestra práctica esté apegada a lo que es lo que tú indicas. Eso nos asegura estabilidad. Y finalmente también, Señor, ayúdanos a desarrollar la capacidad de aguantar. Si hay situaciones que en esta hora requieren de esa resistencia para fortalecer y darle firmeza a nuestro carácter, que aprendamos, Señor, a tener resistencia, a resistir, a aguantar, hasta que miremos cómo esa parte interna de nosotros, esa parte espiritual, se fortalece y logramos entonces la estabilidad que necesitamos. Que no renunciemos tan fácilmente. Que Dios aguantemos hasta ver que tú traes y cumples lo que nos has dicho. Gracias te damos. Bendice a tus hijos, a tus hijas, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, aquellos que están al alcance de mi voz en esta oportunidad, reciban esa bendición y esa firmeza espiritual que necesitan. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, les invito a que estén pendientes entonces. El mes de octubre trae consigo una nueva serie que en su momento vamos a compartir a partir del próximo domingo. Por hoy, muchas bendiciones
que estén bien y recuerden, siempre domingo a domingo estamos acá en esto que es el mensaje. Bendiciones.